Buenos días, bienvenidos a Hagamos la Conexión. Una vez más, gracias a Dios, aquí estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por tus bendiciones, por tu bondad y tu misericordia. Espíritu Santo, ven, entra en nuestro día, abre nuestros ojos, nuestros oídos, abre nuestro entendimiento para que podamos escuchar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. El día de hoy traemos un verso que podemos leerlo y sobrepasar poquitos de los detalles, pero son estos detalles el que hacen el verso más impactante. El verso es Salmos 42, verso 11. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y una vez más, podemos leer este versículo y lo podemos tomar así como cuando en momentos que estamos angustiados, en momentos que tenemos pruebas, en momentos que tenemos una dificultad. Y es así como, es como pararse frente a un espejo y hacerle la pregunta a nuestra alma, o sea, a nosotros mismos. El alma es la sección de nuestra vida donde hacemos decisiones, donde procesamos sentimientos, donde um, tomamos las circunstancias que estamos mirando con nuestros ojos físicos y sacamos conclusiones, como se dice en español, atando cabos, ¿no? Haciendo uniendo puntos para ver si sacamos una solución. Y todo eso toma un proceso de frustración, de desesperación, a veces de coraje. Y muchas de las veces no necesariamente llegamos a una solución, sino llegamos a un pozo de angustia, de frustración. Y aquí el salmista está diciendo, ¿por qué te pones en esa posición? Alma mía, ¿por qué tomas esos pasos hasta llegar a ese hoyo de frustración, de angustia, de desesperación, de tristeza, de soledad? ¿Por qué? Y lo más bonito de esto, y este es el punto que quería compartir, que podemos sobrepasar, es de que los que pusieron este salmo, ahora sí que, porque los salmos eran cánticos y muchos de ellos tenían música que los acompañaba y era una manera de que los hijos de Israel aprendieran la palabra de Dios, pero también en ciertos tiempos de sus vidas cantaban específicos salmos. Este salmo está escrito por los hijos de Coré. Y nada más para darles un poquito de información de quién eran los hijos de Coré. Los hijos de Coré en el tiempo de Moisés, cuando ya habían salido de la tierra de Egipto, ya estaban caminando ahora sí camino hacia la tierra prometida. En términos del 2023, ya eran cristianos, ya eran creyentes, ya habían aceptado a Jesús, ya estaban ministrando en la iglesia, ya tenían un ministerio, ayudaban por decirlo así, en el grupo de alabanza, porque eran levitas. Y de repente empezaron como, pero ¿por qué Dios nada más le habla a Moisés? Si Dios nos puede hablar a nosotros, somos sus escogidos, somos levitas, tenemos un llamado específico. Y empezaron a murmurar de Moisés. Y Moisés hizo lo sabio, fue y le pidió al Señor, le dijo, ¿cómo resuelvo esto? Y ahora sí que el Señor le dijo, tráelos frente al tabernáculo. Y estoy parafraseando la historia. Y vienen frente al tabernáculo y sucede que Dios abre la tierra y se los traga. Se traga ahora sí que al Señor Coré y a los demás que estaban siguiéndolo. Y después la palabra dice que aún los demás que murmuraron contra él como se quemaron, digamos, no llegaron al frente al tabernáculo, estaban en su casita como diciendo, no quiero que nadie sepa que yo también fui parte del chisme. Y la palabra dice que se incendiaron, se quemaron en sus casas, pero quedaron unos de sus hijos de Coré. Ahora, conociendo la reputación de lo que acaba de suceder, los hijos de Coré muy fácil pudieran haber dicho, hoy nos cambiamos de nombre, porque yo no quiero que me identifiquen como mi papá. Yo no quiero que me atribuyan a mí el apellido.
Y años después, los hijos de Coré siguen sirviendo al Señor fielmente, siguen siendo, quiero decir que eran levitas, siguen sirviendo en el templo. Y que llegan a este punto en el tiempo de David, donde ellos mismos escriben un salmo, como diciendo, Dios ha redimido a mi familia. Nada de lo que mi papá hizo se atribuye a mí. Incluso yo imagino que a este tiempo eran probablemente nietos. Nada de lo que hizo mi abuelo se atribuye a mí. Nada de lo que mi abuelo dijo o no dijo se aplica a mi vida porque yo sirvo a Dios. Y te quiero animar hoy de que nada de lo que atribuye a tu abuelo, a tu papá, a tus tías, no se atribuye a ti, porque tú sirves a Dios y Dios redime, Dios restaura, Dios hace nuevo. Y escucha lo que dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te frustras? ¿Por qué piensas en el pasado? ¿Por qué piensas que se va a repetir la historia? ¿Por qué te sientas a contemplar el hecho de que es un ritmo una vez más, es un patrón, nunca se va a romper, nunca va a ser nuevo, nunca va a venir la palabra de Dios a mi vida? Viene a los demás, la bendición de Dios viene con los otros, la bendición y el perdón y la misericordia va hacia otros, pero hacia mí no. Yo voy a ser como mi papá. Yo voy a ser como mi abuelo. Yo voy a ser como mi bisabuelo. En mi familia nunca ha habido bla, bla, bla. En mi familia nunca se ha hecho bla, bla, bla. Y aquí ellos, los hijos de Coré, están diciendo, no, alma mía, no. Dice, porque aún he de alabarle. Me gusta como dice la versión en inglés, la versión amplificada. Dice, espera en Dios y espera con expectativa para que Él se presente, porque yo he de alabarle. Está haciendo una decisión de decir, ese es el pasado de ellos. Y alma mía, no vamos a sentarnos a contemplar el pasado de la familia. No vamos a sentarnos a contemplar que ya viene otra vez el ritmo. Incluso muchas veces lo podemos hacer en nuestros hijos. Decir, ay, así era su padre. Va a ser igual que el abuelo. No, está diciendo, no hagas eso. Dice, mejor pon tu esperanza en Dios, espera con expectativa y decide, porque dice, yo he de alabarle. Yo voy a decidir alabar a Dios a través y con mis hijos. Yo voy a alabarlo en mi matrimonio, en la manera que crío a mis hijos, en la manera que hablo con mi esposo, en la manera que hago amistades, en la manera que sirvo, en la manera que alabo, en la manera que me despierto a leer la palabra. Dios es fiel y está diciendo, yo he de alabarle, es mi decisión. Es mi decisión. Y a veces vas a tener que hacerlo solo. A veces el fervor en tu corazón no va a estar en tu esposo, en tu esposa. No va a estar en tus hijos. Pero tú no te abatas. Dicen, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te frustras? No te frustres. No te desesperes. Tú haz la decisión de alabarle. Dice, porque dice la última parte del verso, dice, salvación mía y Dios mío. Es personal, es íntimo, es entre tú y Dios. Dice la versión amplificada, la ayuda de mi rostro y mi Dios. La ayuda de mi rostro. Me gusta esa parte porque muchas veces, si nada más nos miraran de fuera, nos miramos igual que el mundo, con la preocupación en la cara, con el ceño fruncido, porque estamos abatidos. Le hemos dado pie a nuestra alma de convencernos que es la misma historia, que solamente estamos sobreviviendo, que solamente estamos respirando aire. Pero está diciendo, la ayuda de mi rostro y mi Dios. Quiere decir que el gozo que Él nos quiere dar va a cambiar nuestro rostro.
Nos vamos a físicamente mirar diferente que el mundo. So, la palabra de ánimo para hoy, invita. Deja de mirar a tus chiquitos con la mirada del pasado, del abuelo, de la abuela, del papá, de la mamá. No, invita a Dios y dile, yo te voy a alabar por las promesas que están sobre mis hijos. Yo te voy a alabar por la promesa que está sobre mi matrimonio. No va a ser el mismo matrimonio de mi mamá, no va a ser el mismo matrimonio de mi abuelo, no va a ser el mismo matrimonio de lo que sea. No, yo te voy a alabar por las promesas que están sobre mi matrimonio. Yo te voy a alabar por las promesas que están sobre mis amistades, sobre el ministerio, sobre mi caminar. Va a ser diferente porque tú eres fiel. Pero yo voy a tomar la decisión de alabarte el día de hoy. El día de hoy yo voy a tomar la decisión de alabarte. Y eso se mira en una manera práctica todos los días. De decir, Señor, te invito a mi día. Te invito. Empieza con censurar tus palabras. De que, pues así era el Padre, así va a ser el Hijo. No, censúralo. Empieza a buscar versos en la Biblia que hablen de esperanza, de amor, de gozo, de promesas hacia tus hijos. Y habla esas palabras sobre tus hijos. Habla esa palabra sobre tu esposo. Habla esa palabra sobre tu vecino. Habla esa palabra sobre tu patrón. Habla esa palabra sobre incluso los líderes de ministerio. Señor, que los proteja, que les dé sabiduría, que les abra entendimiento, que cuando expongan la palabra sea una palabra que puedas disfrutar. Todo eso empieza con nosotros, personalmente. Me encanta cómo empieza el salmo. ¿Por qué te abates, alma mía? Quiere decir, y termino con esto, que nosotros tenemos el poder y la habilidad de, en vez de dejarnos caminar ese camino del pasado, del remordimiento, de la culpabilidad, podemos parar el principio del camino y en vez alabar a Dios y no llegar a ese punto de abatimiento, de desesperación, de frustración, de, de enojo. Podemos llegar en vez a hacer como una vuelta y estar en la presencia de Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, dándole gloria. Oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta palabra que definitivamente no es fácil. No es fácil porque es más fácil mirar nuestros problemas y pensar y pensar y pensar. Pero Espíritu Santo, te invitamos a que nos des la valentía de, en vez de ir en ese camino de pensamientos, de conclusiones, de resoluciones, que podamos alabar a nuestro Padre Celestial. Dejar nuestras cargas al pie de la cruz y alabarle, porque se merece nuestra alabanza, se merece nuestro honor, se merece nuestra gloria. El simple hecho de que podamos el día de hoy respirar, que podamos pensar claramente, que tengamos control de nuestro físico, es motivo para alabarle, que estamos de pie. Ponemos en tus manos todas nuestros matrimonios, todos nuestros hijos, todos nuestros familiares, todo el mundo que conocemos que hasta cierto punto a veces es una carga, te lo ponemos a tus manos. Tú tienes un plan para sus vidas. Y el día de hoy nosotros personalmente queremos escoger alabarte, ser los que te alaban, ser los que te glorifican, ser los que le exaltan tu nombre. Tú, Padre Celestial, has de ayudar nuestro rostro. Hazlo brillar con tu presencia, con tu amor, con tu paz. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y como siempre, si tienes una petición, por favor, mándala a hagámoslaconexión@gmail.com. Que Dios les bendiga.